En un minuto comenzamos. Bueno, ya son las 11 en punto. Muy buenos días, bienvenidos todos a este webinar con todo el apoyo y el interés de Pago Simple. Le agradecemos a Pago Simple también por su preocupación y su interés en poder realizar este tipo de charlas para todos sus clientes y para las personas que disfrutan de estos servicios. Bienvenidos a este webinar de Lidera tus emociones en momentos de crisis. El propósito es que podamos tener una conversación que va desde esta hora hasta las 12 del día. Vamos a estar acompañados de Carolina Monroy. En un minuto se las presento, ya la pueden ver. Vamos a estar trabajando este webinar hasta las 12 del día. Luego, después de las 12 del día, vamos a tener unos 15 minutos adicionales para responder preguntas. En este momento, y dado el tema de las preguntas están habilitadas solamente para la sección de preguntas y respuestas, no en el chat. Por eso el chat no lo tienen habilitado para que hagan comentarios y que podamos enfocarnos en las preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, si durante la conferencia, si durante la charla tienen alguna pregunta, por favor hacen clic en el botón de preguntas y respuestas de su pantalla. Ahí escriben las preguntas y nosotros vamos a estar monitoreando esas preguntas para poder ir condensándolas y organizando las principales preguntas hacia el final de la charla y responderlas presencialmente en esos 15 minutos. Eh, Quisiera también que al finalizar la charla, ya cuando dejemos la sala, antes de que lo hagan, por favor, para nosotros es muy importante la retroalimentación y los comentarios que puedan tener sobre la charla, sobre cómo les pareció, si tienen algunas inquietudes adicionales que hayan quedado, digamos, pendientes, que las puedan también hacer allí en esta sección de preguntas y respuestas, para que nosotros podamos revisar esa información e ir mejorando y afinando también los temas de acuerdo a las situaciones que ustedes viven y a los intereses que tienen de otros temas para conocer o para responder. Algunas preguntas quizás queden sin respuesta en este webinar, igual también las vamos a condensar y la idea es responderlas vía correo electrónico junto con las memorias que ustedes van a recibir. En este momento el webinar también se está siendo grabado, así que las memorias, es decir, la presentación de esta charla que nos va a realizar Carolina y la grabación de este webinar también estarán a su disposición, las enviará a Pago Simple. Una vez terminemos el webinar y pues organicemos bien, editamos bien las preguntas y demás, para que ustedes las tengan a los correos con los cuales ustedes se registraron, ¿de acuerdo? Bien, sin más preámbulo, quisiera presentarles a Carolina Monroy. Carolina Monroy es una especialista coach desde hace ya más de 15 años trabajando en diferentes procesos de desarrollo, tanto a nivel individual como en organizaciones. Ella está certificada por diferentes entidades, por la Federación Internacional de Coaching, por Newfield Consulting como coaching ontológico, por lo que es Conscious Business Center de Fred Kaufman. Se tiene un recorrido y una experiencia interesantes, importantes, trabajando en procesos de desarrollo, no solamente a nivel individual, sino a nivel organizacional y de negocio. Ella ha trabajado por más de 15 años como consultora en temas organizacionales, en temas de desarrollo de negocios. Está certificada también en diferentes metodologías de entrenamiento, como por ejemplo Lego Serious Play y demás, algunas metodologías que de pronto ustedes puedan conocer, Coaching Play, por ejemplo. Y ella va a compartirnos hoy dentro de su recorrido. Ella es la gerente general de 180 Pensamiento Productivo y lo que buscamos es poder fortalecer las herramientas, un manejo adecuado de toda esta situación que estamos viviendo, de alguna forma de una cuarentena voluntaria, que nos ayuda a manejar esta situación de una manera más efectiva, más productiva, más sana. Esa es la razón por la cual tenemos a Carolina. Es un placer tenerte acá con nosotros y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Gracias a Pago Simple, gracias por la introducción. Entonces, si quieres, entramos en materia. Perfecto. Esta charla elegí llamarla Lidera tus emociones en momentos de crisis. Primero porque creo que todas las personas que me están escuchando, más adicionalmente todas las personas que estamos viviendo hoy en día esta situación en el planeta, estamos pasando por un momento de pronto que no teníamos contemplado, que llega de una manera sorpresiva,
que de pronto algunos de ustedes sienten que los cogió mal parados y en eso se empiezan a vivir procesos emocionales que no es que antes no tuviéramos emociones o es que antes no las manejáramos, pero seguramente sí se están sintiendo de una manera más intensa. Y como se están sintiendo de una manera más intensa, pueden ser más difíciles de leer y pueden ser de alguna manera más difíciles de gestionar que de pronto lo que nos pasaba en nuestra cotidianidad de vida antes de la situación que estamos viviendo. Entonces, a mí el tema de las emociones es un tema que me apasiona, del que vengo trabajando hace mucho tiempo, sobre el que hemos desarrollado propuestas. Y es un tema que me parece que todavía está muy virgen, o sea, como que no sé cómo les pasó a ustedes, pero en mi caso a mí nadie me enseñó, me explicó sobre temas de emociones. En la universidad tampoco vi, yo soy ingeniera industrial de base, debo contarles. Llevo mucho tiempo trabajando en temas humanos desde el coaching, pero soy ingeniera industrial. Nadie en la vida, un profesor, me habló de inteligencia emocional. Entonces, creo que todavía nos faltan muchas herramientas. Hoy vamos a tener una hora para conversar acerca de las emociones. Muchos de ustedes me enviaron preguntas antes del seminario web, nos las enviaron al correo electrónico. Voy a tratar de dar respuesta a todas esas preguntas y seguramente va a quedar mucho, pero voy a tratar de darles la mayor cantidad de tips para que puedan gestionar las emociones en este momento de crisis que estamos viviendo. Entonces vamos a avanzar y lo primero que me gustaría mostrarles es entender un poco cómo funciona la crisis. Esto es algo extractado de algo que se llama el viaje del héroe, el camino del héroe, y es como para que parte de poder gestionar y entender el proceso emocional que estamos viviendo, también es entender cómo está funcionando este proceso emocional en nosotros. Quiero mostrarles este modelo para que ustedes puedan identificar en qué parte del proceso dentro de esta situación actual que estamos viviendo se encuentra cada uno de ustedes, porque seguramente no todos estamos en la misma etapa y también tenemos que entender qué nos falta, qué etapa estamos procesando, porque también es importante que procesen y que vivan cada parte del proceso. Venimos de una zona de confort, veníamos tranquilos, de comodidad, no estoy diciendo que no tuviéramos problemas, porque seguramente, no sé, vivíamos con la cotidianidad de los temas de paz, del ELN, en Colombia con todo lo que vivimos, en el mundo con diferentes situaciones, con situaciones personales más allá de las macroeconómicas personales, pero de alguna manera en zona de comodidad, más allá de que, no sé, me han sacado del trabajo, pero pues estaba viviendo en medio de la cotidianidad, lo que esperábamos vivir. Y llega este tema de la pandemia, llega el tema del quiebre, seguramente ustedes en diciembre escucharon que salió una nueva enfermedad en China y bueno, las imágenes del cierre de Wuhan y por ahora como que pasó algo, pero todavía como que el tema no era conmigo, ¿sí? O sea, como esto está súper lejos, eh, pero definitivamente ya empieza a avanzar y es declarada pandemia oficial. Y quiero que se vayan un momento a ese instante y recuerden qué les pasó, porque seguramente a todos nos pasaron cosas distintas. ¿Qué les pasó en ese momento? Llega porque llega ese desconcierto, que será que esto va a ser grave, será que esto no va a ser, pero ¿qué realmente es esto del COVID-19? ¿Es una gripa o no es una gripa o es una influencia? Seguramente, y eso es parte de lo que les quiero contar el día de hoy, su cerebro guarda información que conectó con emociones en el pasado. De pronto algunos de ustedes conectaron con otras enfermedades que han habido, como no sé si recuerdan el H1N1, que también fue declarado pandemia, pero que no llevó a las consecuencias que hoy tenemos. Entonces, pero ¿será que esto sí es lo mismo? ¿Pero será que es esto de pandemia? Porque seguramente no todos teníamos la claridad de qué quería decir esto.
Y lo primero que pasa en las crisis es que hay una etapa de negación, una etapa que puede ser una etapa larga o puede ser una etapa corta. Esto que se los estoy mostrando es muy conectado a lo que nos está pasando, pero seguramente muchos de ustedes en otros momentos de su vida han tenido más crisis, de pronto más fuertes, de pronto menos fuertes, de pronto algunos sienten que no han tenido como un momento de vida tan fuerte como el que están viviendo, pero de pronto algunos de ustedes sí. Y también es lindo que recuerden cómo la vivieron, porque si hoy están contando la historia mirándola hacia atrás es porque de alguna manera lograron sobrellevar esa crisis y las armas que tuvieron en ese momento son las armas que les pueden servir ahora para el empoderamiento, la capacidad de resiliencia, la capacidad de gestionar las emociones y de empoderarse, lo que sea que los logró sacar en ese momento de la situación que estaban viviendo, esas herramientas están con ustedes y seguramente hoy van a necesitar ponerlas a disposición de lo que estén viviendo. Entonces llega esa negación y la negación podía ser de muchas maneras diciendo, esto es una exageración. No sé si escucharon, había mucha gente como que decía, bueno, pero esto qué exagerados, qué gobierno, esto finalmente lo que es una gripa, los porcentajes de mortalidad son más bajitos. Finalmente el dengue, yo escuché a muchas personas que me decían, finalmente el dengue mata más personas. Y hay un proceso de no quiero aceptar que esto está pasando, que esto va a llegar a Colombia o que llegó a Colombia y que esto es grave. ¿Por qué les digo que traten de observarse para que se den cuenta en qué momento están? Porque puede que ustedes ya hayan superado esa etapa de negación o puede que todavía sigamos creyendo que el gobierno, que es esta exageración, que por qué no nos sueltan, que esto simplemente, que necesitamos salir y soltemos el tema. Otra emoción de la que vamos a hablar mucho el día de hoy, porque está en muchas de las emociones que me preguntaban hoy, que es un ingrediente de la ansiedad, es un ingrediente de la angustia y es el miedo. El miedo es una emoción que además viene desde nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más primitivo que tenemos. Y es una emoción que lo que busca es cuidarte, que lo que busca es mandarte un mensaje de pilas, algo va a pasar. Pero es muy importante aprender a entender qué es lo que me dice este miedo, a qué realmente es lo que le temo. Le temo a ser contagiado y morir, le temo a que se contagien mis familiares, le temo a las consecuencias económicas, le temo a quedarme sin trabajo, le temo a quedarme sin comida, le temo a qué realmente le temo, ¿sí? Es súper importante. Y empieza a pasar este miedo, o sea, ya acepté de que esto está pasando, que es grave, y me empieza a invadir el miedo de qué va a pasar en muchos aspectos, y como les digo, esto es una emoción que es muy primitiva, muy reptiliana, muy de las partes más primitivas del cerebro. Y es importante ver realmente a qué le temo y qué tan probable es que eso pase, ¿sí? O sea, qué tan cierto es y qué necesito hacer. Ya más adelante les voy a profundizar mucho en este tema de estas emociones. Ahora, también en esta etapa del proceso aparece la rabia. Eh, la rabia se puede presentar de muchas maneras, pero básicamente es ¿por qué? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? ¿Por qué ahora? Y a mí se me acumuló todo y ahora con el tema de mi mamá, más el tema del trabajo, más el tema del coronavirus, y tengo, la rabia es parte, es un ingrediente de la frustración, de la que también me mandaban correos preguntándome qué hacer con esto, porque me molesta el no poder lograr cosas, me molesta el que tenga que estar en este proceso tan duro, me molesta seguramente en algún punto también molestos con las acciones que toma el gobierno, con las acciones que toma Claudia, con las acciones que toma Duque, con las acciones que toma Trump, con las acciones, y estoy como en pelea. Pero en este momento estamos combatiendo una guerra contra algo
intangible y es un virus. Pero ahí aparece la rabia, tengo enojo. Vuelvo y les digo, si ustedes se ponen a pensar en las crisis que han vivido en otras etapas de su vida, en un momento donde han perdido otras cosas, de pronto donde han perdido seres queridos, las personas que hemos pasado por procesos de luto difícil, que les cuento fue mi caso y es la razón por la que me dediqué mucho a trabajar en el tema de emociones, pueden reconocer estas mismas facetas. Es esa rabia, ¿por qué me lo tenían que quitar? Posteriormente a eso, y ya estamos en la base del afrontar, hay que empezar a aceptar que está ahí, que las cosas van a pasar, que hay miedo, que hay tristeza, pero la aceptación viene desde un sitio más liviano, ¿sí? En el miedo estamos peleando contra el miedo, en la rabia estamos peleando contra la rabia, pero en la aceptación estamos alivianándonos con esto que pasa, ¿sí? Alivianándonos con lo que podemos estar sintiendo y con lo que podemos para poderlo procesar. Es, digamos, de lo más importante y valioso que quiero como darles hoy, es que a medida que acepten y en la medida que sean compasivos con lo que están sintiendo, con lo que las emociones les están diciendo, pueden procesar y pueden atravesar, porque aquí viene la parte de su vida. Y en la medida que ya procesamos el miedo, en la medida que ya lo entendí, en la medida que ya entendí mi rabia, la controlé y la manejé, puedo empezar a ver aprendizajes, a ver transformación, a ver oportunidades que en este momento no estoy viendo. Y es la parte de empezar a batallar para lograr transformarme y lograr algo distinto que me lleve a la parte alta de la curva, y es donde ya logré ser distinto y logré lo que podía lograr en medio de lo que en mi poder está lograr. A ver, que eso sonó como confuso. Me escuché y dije, súper confuso. En manos de ustedes, seguramente de todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar posteriores cuando vean la grabación, no está seguramente controlar el que el COVID-19 se vaya. A menos de que me esté escuchando un científico que está en un laboratorio trabajando en la vacuna, seguramente de muchos de nosotros no depende que eso pase. No depende que logremos una cura para la enfermedad. Lo que sí depende es lo que podamos hacer nosotros en este momento, ¿sí? Es lo que podamos trabajar en este momento y es de lo que queremos lograr y conseguir en este momento. Y eso nos pone en dos focos distintos y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quisiera como que se tomen un segundo y miren este proceso, lo hayan o no lo hayan vivido anteriormente, de pronto anteriormente fue más leve o este es el más fuerte o antes fue más fuerte, pero quiero que se tomen un segundo para pensar en qué parte están ustedes. ¿Están en miedo? ¿Están todavía procesando el miedo y la rabia? ¿O ya lograron aceptar y empezar a transitar esas emociones con tranquilidad? ¿O ya están buscando transformaciones, están logrando ver oportunidades en esto que estamos viviendo? ¿Dónde están en ese momento? Para que podamos empezar a trabajar sobre lo que sí podemos hacer en este momento, lo que está en nuestro control y en nuestro poder hacer. Vamos a avanzar y quisiera dejarles esta frase de este señor que se llama Viktor Frankl. Les voy a contar un poquito sobre Viktor Frankl. Él es autor de un libro que se los recomiendo, mejor dicho, para que lo tengan mañana. La verdad lo pueden buscar por Google y está en PDF. Se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él estaba casado y obviamente su esposa no logra sobrevivir al holocausto, él sí logra sobrevivir. Y escribe este libro donde desde su mirada como psiquiatra evalúa las distintas etapas del proceso de confinamiento de los judíos en los campos de concentración.
Y él se da cuenta, o sea, el libro es maravilloso, hay muchas cosas que podemos hablar de este libro, pero les voy a contar lo que me parece importante para hoy, y es, él se da cuenta que independientemente de lo que te quite la vida, como que en el caso de los judíos, que ustedes saben que les, o sea, les quitaban la ropa, la comida, el dinero, la familia, la dignidad, o sea, todo lo que humanamente se le puede quitar a un ser humano, se los quitaron. Lo que no te pueden quitar es elegir la manera como te paras frente a las circunstancias que te vienen en la vida, ¿sí? Puedes ser luz o puedes ser sombra, ¿sí? Es de alguna manera el mensaje. Eso nadie te lo va a quitar, la manera de elegir. Y él lo veía en los campos de concentración, como habían judíos que elegían volverse en capos, que eran las personas, los judíos que de alguna manera ayudaban a los nazis en el control de los mismos judíos. Habían otros que se sentaban a compartir un pan, a escuchar, a ayudar a otros a guardar esperanza y dar sentido a la vida y a las cosas. Y desde que tengamos un sentido, dice Víctor Franklin, por eso se llama El hombre en busca de sentido, desde que haya un sentido de para qué, siempre va a haber esperanza. Y les dejo esta frase que me parece que es súper poderosa para este momento. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Así que en estos momentos, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, de crisis, de ansiedad, de angustia, de frustración, no podemos cambiar el hecho de que el COVID esté o no esté, pero sí podemos pensar en mirar y enfocarnos y encontrar sentido a cambiar otras cosas que sí están en nuestros poder realizar. Entonces vamos a entrar ya un poco con profundidad al tema de las emociones y voy a arrancar por darles una definición que es un poco técnica, pero que me va a ayudar a explicar muchas cosas de lo que les quiero mostrar. Y es que las emociones son estados funcionales que implican procesos orgánicos y mentales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Esto es una definición de una autora chilena que se llama Susana Bloch, em, del cual les recomiendo dos libros que se los voy a dejar en la bibliografía, pero hay uno que se llama Surfeando las emociones. Y quisiera como que piensen en la imagen de lo que implica surfear las emociones. Imagínense, no podemos controlar las olas ni el tamaño de las olas. Es decir, no podemos controlar que las emociones estén o que sientan miedo. No pueden controlar eso. Pueden controlar qué hacer con el miedo, pero no sentirlo o sentir enojo o sentirse frustrados por la situación. Eso no lo van a poder evitar. Lo que sí pueden hacer es mirar cómo la gestionan, porque las olas van a venir y lo que tenemos que aprender es a surfearlas. Quiero que se lleven esa imagen, me parece súper linda de lo que necesitamos hacer y aprender en esta etapa. Y, y de la definición quisiera dejarles dos cosas. Existen procesos fisiológicos orgánicos, es decir, al cuerpo le pasan cosas. ¿Sí? Cuando yo me enojo, frunzo el ceño, me tenso, la quijada se me pone dura, me pasan cosas en el cuerpo, se calienta, por ejemplo, la respiración cambia, pero también suceden eh, procesos mentales, pasan cosas en el cerebro, pasan cosas como que las emociones de miedo y tristeza son emociones que de alguna manera imposibilitan tu capacidad pensante. Les pongo un ejemplo, como que las personas, todos en algún momento o hemos perdido a alguien muy querido o hemos perdido algo que era muy valioso, o incluso las personas que pronto no han pasado por momentos de duelo fuertes, una tusa, la tan famosa tusa colombiana. Seguramente todos nosotros hemos en algún momento tenido esos momentos de pérdida y la tristeza como que te chupa, como que la energía se va y como que quiero estar acostada y no quiero pensar y es difícil y sí, entonces en la mente pasan cosas y hay que estar como muy consciente de lo que te pasa para darte cuenta de lo que te pasa. Yo ahorita les voy a entregar ejercicios
para que puedan empezar a trabajar de cómo se dan cuenta de lo que les pasa en la mente y cómo se dan cuenta de lo que les pasa en el cuerpo. Porque en la medida de que se den cuenta lo pueden gestionar. Si las cosas están pasando y ustedes no están siendo conscientes de lo que les pasa más allá de estoy incómodo y frustrado, pues es difícil que las gestionen. Entonces, eso pasa en la mente y es importante también verse qué es lo que les está pasando mentalmente en la situación que están viviendo. Las emociones, y esto es, para mí fue muy valioso aprenderlo, no son buenas ni son malas, ¿sí? Hay que sacarnos del contexto de que tener miedo está mal, porque el miedo y todas las emociones tienen una razón de ser en nosotros. Como que el miedo viene a decirles, ojo, cuidado, ¿sí? Es como que imagínense la vida sin miedo. Entonces, pues yo metería las manos a la candela, me estaría golpeando, me estaría ocasionando daños, me metería en situaciones de vida peligrosas. Pero el miedo viene y te dice, oye, como que te toca una alarma y te dice, pilas, ten cuidado, ¿sí? Entonces no son buenas, no son malas, simplemente traen mensajes distintos y algunos mensajes no son agradables recibirlos. Es como en el cuerpo, el dolor físico no es malo. O sea, el dolor físico te dice, te lastimaste. O sea, tú te fracturas un brazo, te duele el brazo y te duele porque te está diciendo, oye, ve a un médico, ponte una yeso o ponte algo que te cure, y por eso es el dolor. O sea, el dolor no es agradable tener dolor, pero está ahí por una buena razón, para avisarnos. Lo mismo sucede con las emociones. Hay unas emociones que no son agradables, digamos, físicamente hablando, por lo que generan el cuerpo y por lo que generan la mente, pero no es que sean malas, ellas traen un mensaje y ese mensaje es el que debemos escuchar, el que debemos procesar y el que debemos gestionar. Por eso decimos que tiene valencia negativa o positiva, es decir, para mi concepto, esto no es agradable, no es bueno, eh, o valencia positiva, esto es chévere, el gozo, el entusiasmo, todas esas emociones que nos generan energía. Generan activación o desactivación energética en el cuerpo. Es decir, hay emociones como la tristeza que te chupan, digamos, la energía, que te desactivan. Y hay emociones que te energizan, como puede ser el entusiasmo, como es la alegría, pero también el enojo. El enojo es una emoción que es de valencia negativa, es decir, que no, digamos, que culturalmente no está bien vista, por decirlo de alguna manera. Pero el enojo activa el cuerpo. Uno en enojo está con, mejor dicho, se te llena hasta los deditos de energía porque tienes ganas como de enfrentar, de corajear. Es una emoción que desde ese sitio puede ser muy positiva. Todos tienen luz y sombra, todas tienen una parte linda y una parte no tan linda. Y eso es, digamos, como lo que me gustaría decirles de las emociones. Por lo mismo, es importante que tengan compasión con sus emociones. Las emociones son biológicas, están en el cerebro reptiliano y en el límbico, que son los cerebros más primitivos, por lo que son tan parte de nosotros como la sangre, como los tejidos, como la... Entonces, algo lindo e importante es que aprendan a hacer paz con sus emociones, a recibirlas, a escuchar el mensaje que les traen las emociones, a trabajar con ellas, a liderarlas, no dejarse liderar de las emociones, no que las emociones me manejen, sino aprender a escucharlas, a vivir con ellas y a poder transitar con ellas de una manera funcional, de una manera donde yo me sienta liviana con el mundo y con ese mundo emocional. Entonces hagan paz con sus emociones, no se den látigo por sentir miedo, no se den látigo por sentirse enojados, no se den látigo por tener rabia en estos momentos.
Y tampoco le den látigo a otro, tampoco le digan a sus parejas, ay, es que no te enojes, no hagas, no tengas miedo. No, tenlo, procésalo, entiéndelo y funciona con él. Voy a hablarles de cada una de las emociones y en esto quisiera hacerles como un contraste. Existen emociones básicas, que son estas que les pongo en la imagen, y son básicas. Hay algunos autores que nombran todas estas, otros autores no las nombran todas. Algunos autores no reconocen una u otra, pero digamos que en general estas son las que se pueden reconocer como las emociones básicas. Son las emociones básicas porque, digamos, por dos razones principalmente. Una, porque nacemos con ellas, es decir, que ustedes las pueden reconocer desde el nacimiento. Seguramente todos pueden reconocer el enojo en un bebé. O sea, dejen un bebé sin comer 2 horas y verán lo que es un bebé furioso. Eh, reconocen el miedo, pueden reconocer la tristeza en un bebé cuando le quitan o cuando mamá no le pone atención, pueden reconocer en un bebé eso y por eso nacemos con esas emociones y por eso se reconocen como básicas. Se reconocen también como básicas porque son interculturales. Tú puedes estar aquí o en Japón o en la China o en la India o en África y todos tienen las mismas emociones básicas, o sea, no tienen que ver con el contexto cultural, digamos. Digamos que el significado, el manejo puede ser distinto en distintas culturas, pero los bebés en China también se ponen tristes, ¿sí? Es por eso que son básicas. Eso las hace las emociones básicas, así que es con lo que nacimos, es lo primitivo. Ahora, ustedes van a reconocer 1.000.000 de emociones más, como las emociones de las que me escribían, que eran la frustración, la ansiedad, eso también son emociones, pero son emociones mixtas, son emociones que tienen combinaciones de estas emociones básicas. Entonces, la metáfora que quisiera decirles es que esto funciona un poco como los colores, como los colores. Existen unos colores primarios que todos conocemos, el amarillo, el azul, el rojo, y existen unos colores, y de eso se desprende 1.000.000 de gama de colores, de 1.000 colores, que son combinaciones de esos primarios. Así que funciona, digamos que de la misma manera. Ahora, no en todos funcionan las combinaciones igual. Puede que por ejemplo, mi frustración funcione con una combinación y la frustración de otro funcione con otra combinación, o que yo a mi frustración le pongo más tristeza y otra persona a su frustración le pone más enojo, ¿sí? Entonces las combinaciones son esto. Pero les voy a hablar un poco de las básicas. ¿Por qué quiero hablarles de las emociones básicas? Porque es importante que reconozcan en ustedes realmente qué emoción están viviendo o si es una emoción mixta, de qué emociones está combinada esa emoción. ¿Mm? En la medida que seamos conscientes de lo que nos pasa, podemos tener capacidad para gestionar. Entonces, la alegría es una emoción que nos dice que algo bueno pasó, puede tener como símiles, felicidad, orgullo, éxtasis o placer, porque las emociones pueden tener intensidades, que quiere decir como que suben, como que son fuertes, distintas, o pueden tener duraciones distintas. Entonces, digamos que la alegría, la felicidad es digamos, como ya una alegría extendida en el tiempo. El éxtasis es muy cortica, ¿sí? Seguramente se les vienen a la cabeza cosas que les recuerdan el éxtasis o el placer, pero esa es mucho más cortica, pero es más intensa, ¿sí? Es más fuerte. Entonces, la alegría es algo bueno pasó. Y en eso quisiera invitarlos a que piensen en algo importante, y en lo que resta, y es que dense cuenta qué cosas pequeñas del día a día les generan alegría, ¿sí? Dense cuenta, no sé, les voy a poner un ejemplo muy personal mío. Yo tengo 2 hijas, tengo una niña de 8 años y tengo una niña de 4 años, que va a cumplir 5. Y hay un espacio
donde nos sentamos a ver películas todos en la cama, viendo la película, hacemos todo un juego alrededor de eso, pero reconozco en mí el placer, la tranquilidad y la alegría que ese momento me genera. Entonces es muy importante y muy lindo que puedan en su vida aprender a identificar, y es los ejercicios que les quiero empezar a dejar, esas pequeñas cosas que les generan alegría. La tristeza, la historia de la tristeza es algo perdí, se fue. Alguien me decía en las preguntas que me hacían, que me mandaron, es que si las emociones se sienten en el estómago, no todas las emociones, pero esta emoción en particular, la tristeza de la pérdida, puede que se sienta mucho entre el pecho y el estómago, como con esa sensación de vacío, de hueco. O sea, es así, cuando son tristezas muy fuertes, es como un hueco gigante que se te arma ahí y que puede, digamos, y que genera todo lo que genera la tristeza. ¿Mm? Emociones, digamos, palabras que se atan a esta emoción y que pueden tener que ver, que cambiar en términos de intensidad o de tiempo, de prolongación, están la melancolía, la impotencia, la nostalgia, como de lo que perdí hace mucho tiempo, de lo que fue algo hace mucho tiempo, y la depresión. Alguien me escribía qué hacer con la depresión. En la depresión hay varias cosas. Es una tristeza que como que se fue, como que se prolongó durante un tiempo largo. Eh, pero hay que tener mucho cuidado porque hay depresiones, o sea, literalmente el sistema se vuelve ya incapaz de generar energía. Como les digo, la tristeza chupa, como que tú sientes que te succiona la energía y cuando eso ha pasado por mucho tiempo puede llegar a estados muy críticos donde literalmente el cuerpo no se siente capaz de generar la energía suficiente incluso para levantarse y hacer cosas. Cuando ya es ese tipo de depresión, ya eso tienen que hablar con un terapeuta porque seguramente van a necesitar alguna medicación para contrarrestar los efectos físicos de la depresión. Pero digamos que eso ya son procesos que han durado mucho tiempo. Y traten de no confundir la tristeza con la depresión. Yo puedo estar triste, no sé, varios días, incluso por algún tiempo. Como les decía, los lutos muy fuertes no se curan en 8 días, pero no necesariamente quiere decir que haya depresión. La depresión ya es muy fuerte, como les digo, ni siquiera el cuerpo tiene la energía de levantarse de la cama. Por ende no tiene energía para pensar, por ende no tiene energía para tomar acciones, por ende no tiene energía para generar cosas. Entonces hay que estar muy atentos en el tema energético de cada una de las emociones. El enojo me dice algo malo pasó, alguien me transgredió, alguien me respetó o mis estándares no se están logrando cumplir. Eso nos dice el enojo. En el enojo puede haber resentimiento, es como un enojo sostenido en el tiempo y ya necesitamos casi que hacer un proceso de perdón o autoperdón dependiendo hacia dónde está concentrado mi enojo, porque generalmente tiene que ver con algo de afuera. El enojo actual es frustrante y por eso me traían tanto esa palabra, porque no tienes, o sea, no hay a quien echarle la culpa de lo que está pasando. Entonces, me enojo como con la vida y eso hay que mirarlo muy bien, porque pues además es un enojo que es muy difícil de cerrar cuando no lo has trabajado, cuando lo estás enfocando, digamos, al aire. Es una emoción que yo sé que todo el mundo le pone valencia negativa, pero el enojo es muy energéticamente activo en el cuerpo. Entonces, por ende, es muy empoderador. O sea, está mal, obviamente, enojarse y lo que vemos todos los días en los noticieros de este señor le pasó por encima el carro al otro o lo atropelló porque se dijeron groserías en la calle o se agarraron a golpes. Claro, esas expresiones de enojo sí o sí o sí están mal, pero un enojo bien, energéticamente bien manejado, te ayuda a empoderar, ¿sí? Te ayuda porque el enojo es caliente y te da capacidad de avanzar, ¿sí? Es como concentras energía en un foco positivo, en un foco como un logro,
y el enojo va a ser súper poderoso. El miedo es una emoción de valencia negativa que me dice algo malo va a pasar o algo malo está pasando y me puede tener como pánico, que es un miedo muy cortico, pero de una intensidad súper alta y que generalmente tiene que ver con una situación que pone en juego eh, su vida, ¿sí? O pueden ser miedos como más profundos, más largos, de todo el miedo que podamos estar sintiendo todos me incluyo, porque yo creo que he procesado mucho el miedo al tema económico. Mi familia está económicamente afectada, igual que está afectados todos. O sea, anteayer salió una estadística donde decía 8 de cada 10 colombianos están recibiendo menos ingresos. 8 de cada, o sea, estamos todos en esta historia, pero genera miedo. El miedo hay que tener cuidado porque el miedo es una emoción que hace dos cosas, o me hace huir o me paraliza, ¿sí? Y en ambas situaciones tengo que tener como conciencia de lo que me está invitando el miedo, porque es lo fácil, ¿no? Además, hacerle caso al miedo y paralizarme y decir, esto no puedo hacer nada y ya estoy bloqueado, es fácil. Pero hay que trabajar en empoderarse y en muy racionalizar el miedo. El miedo es muy primitivo, entonces hay que aprender mucho a hacerme preguntas que me ayuden a entender y a racionalizar mi miedo para poderme poner en acción. En la medida que yo le disperso cosas al miedo, que yo cojo el miedo y le digo, mira, ¿qué es lo que le temes? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puedo evitar que pase? Si pasa, ¿qué puedo hacer? Eso le ayuda al miedo a decir, ok, bueno, sí, está como que suena interesante todo lo que estamos encontrando, entonces de pronto empiezo a soltar esa rigidez y digamos, esa parálisis. La sorpresa es una emoción básica, es una emoción, digamos, que es súper corta, o sea, como que es sorpresa, por eso no quiero andar mucho en ellos, como lo que nos pasó cuando nos dijeron pandemia, y no tiene necesariamente una valencia específica, digamos que puede tener valencia positiva, puede ser una sorpresa linda o puede ser negativa cuando se combina con otras emociones. ¿Qué quiero decir eso? La sorpresa es un segundo, genera esa emoción y cuando ya lo combino con miedo, entonces, bueno, ahí ya se pasa a una valencia negativa o puede ser con felicidad y pasa a una valencia positiva. El desagrado es una emoción que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención. No voy a profundizar mucho porque creo que no viene mucho al tema esta emoción. Pero el desagrado es muy visceral, esa es la palabra. No necesariamente con temas que me generan repudio, digamos, como comida o como un olor puede generar desagrado, pero los comportamientos en otras personas pueden generar desagrado y es un desagrado muy visceral, es una cosa casi que como que me genera repulsión esta persona, porque puede ser un comportamiento al que yo até con algo demasiado desagradable en mi infancia y ahí está esa emoción de desagrado. No voy a profundizar mucho porque no es el tema de la crisis, pero es importante verla porque hay muchas situaciones en la vida que implican el desagrado. Y finalmente la ternura. La ternura es una emoción de falencia positiva, hermosa, me parece, para mí es la emoción más linda de todas, más que la felicidad, porque tiene que ver con el amor fraterno, no con el amor de pareja, que es otro tipo de amor, que es otro tipo de cariño, sino con el amor que sientes, el cariño que sientes, lo que te genera tu hijo, lo que te genera tu mamá, lo que te pueden generar tus hermanos. Y es una emoción que en este momento me parece muy linda llamar, porque además es una emoción que tiene mucha apertura, que te invita a escuchar al otro, que te invita a recibir a un otro distinto, que te invita a aceptar lo que puede ser aceptar, por ejemplo, el comportamiento de un niño desde la ternura, que en esta situación, imagínense si ustedes que tienen, no sé, seguramente las personas que me están escuchando estaban por encima de los 25 años,
Y si nosotros que ya, no les voy a contar mi edad, pero tengo más de 25 años, imagínense si nosotros que tenemos conocimientos, armas, experiencia, estamos pasando y nos cuestan a veces muchas cosas en este proceso que estamos viviendo, desde toda la ansiedad de la situación hasta lo que implica el estar confinados en espacios con personas. Imagínense lo que le está pasando a un niño, o sea, un niño que apenas está aprendiendo a entender el mundo, entenderse y conocerse a sí mismo. Entonces también esa ternura les invita a conectar con ellos. Se pueden conectar desde la respiración, con tranquilidad, respirando amor, que eso lo vamos a ver más adelante. Incluso lo van a ver mucho el tema de la respiración en la próxima charla, que tiene que ver con mindfulness, donde les van a enseñar ejercicios respiratorios también para trabajar sobre este tema. Y quisiera traerles, entonces les decía, las emociones mixtas son combinaciones de primarias, de básicas, que pueden tener, digamos, distintas combinaciones, pueden funcionar distinto en cada uno de ustedes. Y quisiera traerles dos de las que me estuvieron escribiendo mucho, emociones mixtas. Una es la frustración. La frustración tiene un poco de tristeza y tiene un poco de enojo y tiene un poco de miedo. Puede tener más de uno, más de otro, más de otro, pero en la medida que ustedes comprendan cómo está compuesta su frustración, pueden aprender a gestionarla, a mirar qué hago con la frustración. Y la ansiedad, que tiene mucho miedo. A mí cuando me da ansiedad, como que me pasa esto y como que, y si se dan cuenta, me empieza a faltar el aire, es como que me lo trago. Y ahí, cuando están haciendo un proceso respiratorio donde el aire está faltando, donde se lo están comiendo, ahí hay miedo. Y la mejor manera de regularlo es respiren y eso ayuda. No les puedo dar toda la explicación científica de por qué la respiración funciona. Yo sé que lo han escuchado un montón de veces, pero funciona desde las neurociencias. O sea, esto es científicamente comprobado. No es un tema de New Age o del budismo. O sea, es un tema científico, no es religioso, está súper comprobado que es así. Entonces, esas son las emociones básicas y lo que quiero que hagan, primero es, les voy a abrir una votación. La votación es que les va a aparecer en su pantalla la opción eh, de contestar la pregunta que les voy a colocar. Por favor, coloquen dos opciones, no más de dos, no una, dos opciones. La pregunta es, ¿identifican las dos emociones que más están transitando en este momento? Entonces, identifiquen cuál de esas básicas, las dos que más estén transitando, para que podamos darle algo de foco a, a, a las emociones que ustedes estén viviendo para ayudarles y darles como feedback de cómo gestionarlas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de contarles cómo las gestionan enfocadas en las dos emociones que más nos salgan. Tomémonos ahí unos segundos, ya contestó el 37%, esperemos que suba por lo menos al 70% y cerramos la votación. Por ahora les digo, obviamente la emoción que más están moviéndolos por ahora es el miedo, que es seguramente lo que esperábamos que pasara. Listo, unos segundos más. Bueno, vamos a cerrar la votación. Ya contestó el 75% de las personas que están conectadas. Y aquí les voy a compartir los resultados. Entonces, nos dicen las votaciones que las dos emociones que más están transitando es el miedo y la tristeza. Como les decía, el miedo lo esperaba, yo pensé que iba a salir un poco más el enojo, pero miren que salió la tristeza. Y la tristeza puede estar a un miedo, puede que entonces
escuchándolos un poco, puede tener que ver con que el miedo que están sintiendo es a la pérdida, a la posible pérdida, ¿sí? De algo que se puede dar. O seguramente hay personas acá que ya han estado perdiendo cosas, como el trabajo. Eh, Seguramente, no sé, pero de pronto hay aquí ya personas que han tenido pérdidas de seres queridos a raíz de la situación. Y vamos a mirar un poco cómo a trabajar entonces en este par de emociones. Les quiero mostrar este modelo, es un modelo de gestión emocional, donde les voy a dar tips en cada punto para que podamos aprender a trabajar sobre el miedo y la tristeza. Conciencia emocional es identificar la emoción y la situación. ¿Qué es la conciencia emocional? Es mi capacidad de observarme y darme cuenta de lo que me está pasando y por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Sí? Entonces, la conciencia emocional los invita a, a que se observen y que se den cuenta en distintos momentos de su vida qué estímulos están teniendo, que les están generando qué emociones. Es decir, yo supongo que el 100% del tiempo no están en miedo, ¿sí? O sea, o no están en tristeza. Pero algo estimula que esa tristeza o ese miedo vuelva a aparecer. Les pongo un ejemplo. Me levanto y me levanté bien y me hice mi desayuno, hice lo que tenía que hacer, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que, no sé, prendí el noticiero. Y no, crisis económica mundial, la caída, la subida del dólar, la caída del petróleo. Les estoy poniendo un ejemplo. Seguramente a algunos les conecta lo que digo, otras personas dicen, no, pero mi caso es otro. Y en ese momento empieza el miedo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Entonces es súper importante que identifiquen el estímulo que les genera y los conecta nuevamente con esa emoción. En la medida que lo ven, pueden hacer algo con eso. Si no lo ven, no pueden hacer nada con eso. Vuelvo y les repito. Entonces, conectan el estímulo, identifican, háganlo todos los días, todos los días. Cuando sienten un cambio emocional, siéntense y llenen en un cuaderno. Yo les voy a mandar un formatico que se les va a mandar con esta plantilla y siéntense y piensen. El estímulo fue el noticiero, el estímulo fue que hablé con mi tía, el estímulo fue no sé, el comportamiento de mi hija. ¿Cuál es el estímulo y qué es lo que les pasa en el cuerpo y en la mente? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Enseguida no sé, cuando es tristeza, enseguida me puse mal, me senté en el sofá, como que ya se me acabó la energía, como que lo único que quería era volverme a acostar, tenía una reunión y la cancelé. ¿Qué les está pasando? Sean conscientes de lo que les está pasando. El segundo paso es reflexionar sobre la emoción, es hacer las preguntas. Yo también les voy a mandar las preguntas relacionadas con la tristeza y con el miedo. Pero sentarme a reflexionar en el caso de miedo, es decir, ¿a qué realmente es a lo que le temo? ¿Sí? O sea, le temo a morir, a que se muera mi familia, a que no logre conseguir trabajo en un periodo largo, a que realmente es a lo que le tengo miedo. La siguiente pregunta, ¿qué tan probable es que eso pase? O sea, ¿qué tan probable es que a partir de esta crisis, no sé, me muera de hambre? O sea, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Bueno, pues que no va a recibir los recursos. ¿Y qué pasa si no recibo recursos? Que voy a tener que disminuir aquí, 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 aquí. ¿Qué tan probable es y qué tan grave es? ¿Cómo puedo evitar? Y acá está la pregunta más poderosa que yo les quiero dejar el día de hoy, y creo que la coloquen en sus cuadernos donde estén escribiendo así gigante. ¿Qué depende de mí hacer? Eso es lo que les ayuda a trabajar el miedo. Si ustedes ponen foco en decir, no, es que necesito conseguir trabajo mañana, ¿eso va a pasar? Eso no depende de ustedes. Que sí depende de ustedes.
seguir buscando, inventar nuevas cosas, gestionar otras posibilidades. O sea, enfóquense para contrarrestar el miedo, enfóquense en lo que sí pueden hacer. No se enfoquen en cuándo se va a acabar la crisis, no se enfoquen en cuándo va a dejar el coronavirus de existir, no se enfoquen ahí, enfóquense en lo que sí. En la tristeza, ¿qué fue lo que perdí? ¿Por qué me dolió tanto perderlo? ¿Qué puedo hacer cuando son pérdidas de luto? ¿Cómo hago para cerrar ese proceso? ¿Qué necesito para cerrarlo? ¿Qué me hizo falta? De pronto decir un adiós, de pronto decir un gracias, de pronto honrar un amor que no honré. ¿Qué necesito para cerrar un ciclo? Súper importante eso. La tristeza les dice, aprendan a cerrar los ciclos. A veces le ponemos, el dolor de la tristeza no está muchas veces en las pérdidas, sino en mi incapacidad de cerrar el ciclo y de soltar esa pérdida. Pero para eso tienen que sentarse y hacerse preguntas reflexivas. Expresen las emociones. Las emociones son energía en el cuerpo. Si ustedes no las sueltan, si ustedes no expresan, si ustedes no le dicen, si no permiten a sus hijos, a los adolescentes expresar las emociones, obviamente expresarlas con alguien que se las reciba, ¿sí? Porque si mi esposo es súper invalidante y siempre me dice, ay, tú siempre tan exagerada, entonces mejor a él no se la expresa. Pero exprésenla, saquen la energía del cuerpo porque esa energía se somatiza y el cuerpo se carga. Cuando el cuerpo se carga, lo que sucede es que en algún momento explota. Lo que pasa con el enojo, en el enojo ustedes lo ven súper claro, cómo la gente carga y carga y carga y carga, y el día que estalló con todo. Entonces, exprésenlo todos los días. Si están tristes, lloren la tristeza. Llorar no es malo, es súper sanador. Está demostrado que además genera químicos en el cerebro que les hacen la vida más feliz. O sea, así de lindo es llorar. Yo no sé si se les ha pasado, pero a veces como que uno siente que suelta todas las lágrimas y como que queda uno, ay, fue tan rica esa llorada, descansas lindo, descansas pleno. En el miedo, exprésenlo y racionalícenlo. ¿A qué le tengo miedo? Sí, tengo miedo a esto. No pasa nada, sean livianos con las emociones, pero exprésenlas. Si tienen mucha carga energética en el cuerpo y no saben, hoy no es el espacio, pero hay ejercicios respiratorios para soltar cada emoción. Pero, por ejemplo, el enojo es una emoción que ustedes la cargan haciendo cosas con el cuerpo. Expresen el enojo, el ejercicio les ayuda muchísimo, muchísimo. Está súper demostrado que el ejercicio ayuda a relajar el cuerpo, ayuda a soltar la energía con los movimientos. Hagan kickboxing, por ejemplo, si tienen mucha carga de frustración, de que la frustración tiene enojo. Entonces, si tienen mucha carga de enojo, hacer ejercicio les ayuda muchísimo. Entonces, hagan ejercicios. Emocionalmente les ayuda también a contener y a la última etapa, que es autogestionar, a gestionar la emoción, el mantener cuidado los espacios. ¿Qué es la autogestión emocional? Es comprometerse con acciones que los ayuden a regular y a cuidar su energía. Por eso, aprendan a conocerse y a conectar en su cerebro las situaciones o los momentos donde ustedes se conectan con la alegría, con la ternura, con el entusiasmo. Cosechen esos momentos hoy más que nunca en su día a día. Eso que les da propósito, que les da capacidad de mirar hacia adelante. Y para que se conecten con esos momentos todas las veces que puedan cuando estén demasiado agobiados por las emociones. Entonces, expresen la emoción y gestionenla para modificarla en una distinta. Expresen el miedo, racionalicen el miedo y conéctense con lo que sí pueden hacer y ahí autogestionan el miedo. Ahí son capaces de mover su cuerpo a un sitio distinto. Conéctense con cosas que los ayuden a soltar la energía de las emociones en el cuerpo, el ejercicio. Sostengan un espacio cuidado de vida. O sea, ¿a qué me les refiero?
Báñense todos los días, levántense temprano, arréglense, que ustedes se vean en el espejo y digan, vean, se sientan orgullosos. El orgullo es una emoción de valencia positiva, donde me siento bien conmigo mismo. Entonces hagan todo lo que les haga sentir orgullosos y ahí gestionan y mueven la emoción a un sitio distinto. Se nos acabó el tiempo. Yo les voy a mandar esta imagen que es de la bitácora para que la lleven, la bitácora emocional, para que la puedan llevar llevando todos los días e ir conectando. Y les voy a enviar las preguntas que están asociadas al miedo, que están asociadas al enojo y que están asociadas a la tristeza. Yo sé que este mundo de las emociones, o sea, creo que nos faltó un montón de tiempo, pero espero de verdad que les haya quedado cosas que les sirvan. No sé si tenemos preguntas, Cecitar. Hola Carolina. Sí, claro, tenemos un montón de comentarios acá en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tomar algunos. Hemos tratado de dar de respuesta a varios de ellos en la medida en que ha sido posible, pero igual también los invitamos a que si hay algunos comentarios que no son abordados en este momento, pues nos puedan remitir también en algunos de los correos con algunas preguntas para darles una respuesta posterior. Por ejemplo, una de las preguntas que tiende a ser más repetitiva es cómo afrontar algo que nos cambia totalmente la vida, ¿sí? Cómo seguir adelante con algo que no estábamos esperando. Algunos elementos de esos ya los has abordado, pero quisieran de pronto puntualizar un poco qué se puede tener en mente para poder resolver esta situación que invade todos los espacios. Bueno, Cecitar, sí, yo creo que, pero me encanta que lo podamos volver a repetir. Sé que lo abordé durante la charla, pero creo que lo podemos volver a repetir. Y quisiera como en esta respuesta traer nuevamente a Víctor Frankl. Y es, no podemos hacer nada, digamos, contra lo que está pasando, contra el COVID, ni está en nuestro poder hacer que esto pase mañana, o pase el 11 de mayo, o pase el 30 de mayo, pero lo que nos mantiene bajo control es enfocarnos en lo que sí podemos hacer. O sea, tómense, de verdad los invito a que después de esta charla se tomen 5 minutos para pensar en darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué depende de mí hacer en esta situación? De mí y de nadie más. Yo les puedo compartir mi respuesta a esa pregunta porque no es que, yo creo que a veces, o sea, no es porque yo esté parada acá hablándoles de emociones, es porque sea ni perfecta ni porque lo haya manejado todo muy bien, he tenido momentos de descontrol, de crisis, pero me mantiene en control saber qué sí puedo hacer, qué sí puedo hacer, reinventar mi negocio, qué sí puedo hacer, crear cosas nuevas para la situación actual. Esto que están viendo es algo creado para esta situación, es pensar en dar charlas en temas emocionales, eh, que, es, que sí puedo hacer, amar a mi familia todos los días, mantenerme en contacto fraternal con mis hijas, que sí puedo hacer, trabajar en mis emociones para estar tranquila, para tener paciencia, porque no puedo más sino buscar tener paciencia, que sí puedo hacer ejercicio, hago ejercicio todos los días para mantenerme en control, porque me doy cuenta que cuando no lo hago, eh, también me pasan cosas, me dan crisis, me da angustia, me da tristeza. ¿Qué sí puedo hacer? Ser liviana con mis emociones, eh, darme cuenta que también me genera tristeza pensar en muchas cosas, incluso pensar en las situaciones que están viviendo muchas personas. Así que me permito transitar la tristeza y hacer lo que puedo hacer y es de pronto mandar un mensaje, estar acompañando a las personas que estoy acompañando. Eso es lo que sí podemos hacer y seguramente todos ustedes van a poder encontrar cosas que sí pueden hacer y mientras se mantengan conectados con lo que está bajo su control, cuidar, van a estar felices y con propósito. Bien, voy a retomar la pregunta de Diana, conecta un poco con lo que estás planteando.
Ella menciona, hola, desde hace varias semanas me siento estancada profesionalmente y las actividades laborales que tengo me están abrumando. ¿Cómo podría manejar esta situación? Ok, mira, me parece súper lindo que me traigas esto de sentirse abrumado, porque el caos, o sea, más allá del caos que ya de por sí estamos viviendo, de esta situación, de cómo, de la cuarentena y demás, el caos abruma, el caos impide capacidad de pensamiento. Por eso, en la charla que hizo César y que ustedes pueden encontrar en Pago Simple, es súper importante que traten de controlar también, en medio de lo que puedan, el caos de la vivencia cotidiana. Sean cuidados con los horarios, sean cuidados con los límites laborales, ¿sí? Límites me refiero a que mantengan un horario, o sea, no se permitan estar trabajando hasta muy tarde porque eso abruma el cerebro. O sea, y en la medida que se abruma, empiezan a aparecer las emociones de valencia negativa, la frustración, el enojo, la angustia, la ansiedad, y eso les impide tener claridad mental, ¿sí? Ahí no pueden pensar. Entonces traten de, en la medida de lo posible, darle control al caos en temas de horarios, de acuerdos. Piensen en qué conversaciones necesitan tener para salir de las emociones que están viviendo, ¿sí? De acuerdos con jefes, de acuerdos con proveedores, de acuerdos con hijos, de acuerdos con parejas, de acuerdos con mamás, de acuerdos con papás. Todo lo que necesiten para que en medio del caos que estamos viviendo a nivel mundial, traten de tener control sobre lo que sí pueden tener control, ¿sí? Eh, esto de estoy complicada en temas de mi situación laboral, yo creo que le está pasando a mucha gente y vuelve el tema, es ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué sí está? Que, por ejemplo, es un espacio lindo para formarse, para decir, bueno, pero mañana puedo colocar cosas más en mi hoja de vida, ¿sí? Puedo hacerme más valioso para organizaciones que estén viviendo esta situación. ¿Cómo me hago más valioso? Es ahí la pregunta. Dime, Cecita. Perfecto, disculpa, estaba respondiendo aquí una pregunta. Hay una pregunta interesante que creo que conecta muy bien con lo que estás mencionando y dice así, ante este estrés con el COVID-19, ¿cómo expresar esas emociones que en ocasiones pueden dañar a otros? O sea, ¿cómo regular esa expresión? Bueno, eso me parece súper lindo porque no tenemos que expresarlas contra los otros, ¿sí? Y también lo he vivido, que a veces la frustración y el enojo hace que estallemos. Por eso les digo que tienen que expresarlas, regularlas energéticamente. Por ejemplo, el enojo es una emoción que llena el cuerpo mucho. Ustedes la sienten como calor, y como decíamos coloquialmente, como que se va llenando y se va llenando la taza. Entonces esa taza hay que estarla desocupando. Cuando algo les moleste, exprésenlo inmediatamente con tranquilidad. ¿Sabes qué, amor? De verdad, te voy a pedir inmensamente que me ayudes con las niñas porque me está, me está pasando esto, porque me estoy frustrando y porque quiero que mantengamos una paz y necesitamos llegar a un acuerdo. Pero como no la dejé llenar, se lo pude decir así de tranquila. Entonces, no tengan miedo a expresarlo, pero exprésenlo inmediatamente. Si sienten que la copa está demasiado llena, o sea que, mejor dicho, como decimos, me la voló. Entonces saquen la energía antes de expresarlo, es decir, hagan un ejercicio, les sirve muchísimo, un kickboxing, algo así que ustedes pueden, que suelta esa energía del cuerpo, que le puedan poner foco, o incluso, yo sé que ustedes han visto eso en alguna parte, cojan una espuma y hagan un ejercicio de sacar esa rabia. Hay una cosa que funciona muchísimo, que es gritar y sacar la energía desde la voz. No sé si podamos hacer eso en estos espacios donde estamos confinados con la familia en la casa, pero eso es un ejercicio súper bueno. Les cuento que en Estados Unidos hay un sitio donde te cobran por ir, te meten con un martillo de estos que son como de demolición, de construcción,
y te meten en un sitio y te dan permiso de destruir una sala y te cobran por eso. Y eso es un ejercicio terapéutico súper bueno porque saca toda esa energía. Entonces, lo que te diría es, una de las emociones más delicadas para expresar y herir a otros, que es lo que está pasando, que ustedes han visto que los índices de violencia intrafamiliar han subido terriblemente, es saquen la energía del cuerpo con estos ejercicios que les digo, o simplemente cuando algo pase, respiren muy profundamente, porque eso ayuda a que la parte racional de su cerebro se conecte y les da un poco de control. No siempre cuando ya la copa está muy llena les sirve respirar en ese momento, necesitan hacer un ejercicio para sacar la energía del cuerpo. Pero antes de expresarlo, saquen la energía. Ahora, si no he colmado, pero algo me molesta, díganlo de una vez. Amor, ayúdame con esto. Hijo, ayúdame. Me molesta que me interrumpas. Ayúdame a no hacer esto. Los niños no siempre van a escuchar a la primera vez, eso lo sabemos, pero con el tiempo van entendiendo. Bien, yo creo que hay tiempo para una pregunta más y para hacer algunas recomendaciones finales. Esta pregunta hace referencia a un consejo o alguna recomendación para manejar la situación en el matrimonio durante esta crisis y que el matrimonio no se acabe. A mí me mandaron una pregunta así relacionada con el tema del matrimonio. Yo les diría dos cosas. Eh, Encuentren la emoción que los unió, en eso la ternura, el amor, encuentren mucho los espacios de disfrute, así sean chiquitos, así sean sentarse a ver un programa, así sean sentarse a ver y mucha comunicación. Eh, si alguien, si con alguien deberíamos, yo sé que no siempre sucede así, poder expresar nuestras emociones debería ser con nuestra pareja. Eh, los que tenemos hijos de 8 y 4, tal vez ellas no sean mis interlocutoras para decirles estoy frustrada, pero definitivamente la pareja debería ser. Entonces, dense en el permiso de decirle, me siento súper frustrada y no necesito que me quites la frustración porque eso no sucede así nomás. Pero que te escuche y que te permita expresarla, que te permiten, hagan ejercicios de pareja donde se sienten a contarse de pronto lo que les está pasando y contesten las preguntas que les voy a mandar en el material y miren a ver qué encuentran. Miren a ver en dónde pueden como pareja y como equipo hacer cosas que sí está en su control cuidar, pero conversen con sus, no se permitan, esta semana me contactó alguien porque la dinámica familiar es él encerrado en su estudio todo el día, literalmente todo el día, hasta las 10 11 de la noche, ella encerrada en otro espacio y como a cargo de la niña y el hijo mayor en otro espacio encerrados todo el día. Y pues ya hay unos niveles de frustración, de enojo, que ella me dijo, no, en la próxima pelea lo voy a acabar. Entonces, conversen. Es un espacio, además, que nunca más van a volver a tener de estar tanto tiempo con la familia. Valoren lo pequeño. Ese sería como mi consejo. Bien, para finalizar, para cerrar un poco nuestra charla del día de hoy, me gustaría, Caro, que recordaras que hay una charla posterior, la fecha, específicamente el horario de mindfulness, porque varias personas nos han estado preguntando al respecto. Sí, es el próximo viernes, es a la misma hora, 11 de la mañana. Nos va a acompañar un facilitador desde Argentina, que tiene mucho conocimiento en temas de conciencia plena, de respiración. No se lo pierdan porque eso les ayuda muchísimo para la gestión emocional, el saber respirar, el hacer ejercicios de conciencia de mirarse, no conciencia, digamos, desde la mirada ética. Entonces, pues bienvenidos. Seguramente de Pago Simple les van a enviar el link para que se inscriban y no dejen de inscribirse. Gracias. Y para cerrar también, muchas preguntas y muchos comentarios apuntan a si vamos a compartir este material. Como lo mencionamos también en algunos momentos, este material lo van a recibir por correo. Esta sesión ha sido grabada, así que recibirán tanto el material que ha presentado Carolina como la grabación de esta sesión
para que la puedan revisar, para que puedan nuevamente escucharla, verla e incluso hacer algunos de los ejercicios que están propuestos allí o tener algunas de las reflexiones sobre las cuales hemos ido trabajando. También mencionamos que algunas de las preguntas hemos tratado de irlas respondiendo sobre la marcha, en algunos casos muy específicos. De todos modos, están allí para que las puedan mirar. Otras preguntas también pueden estar remitidas a un correo y en la medida que sea posible también, o conectarlas con la nueva charla que vamos a tener el próximo viernes, pues las iremos respondiendo sobre la marcha. Creo que con esto logramos el objetivo. Hay muy buenos comentarios asociados a la participación que ustedes han tenido y al interés de participar de estas charlas. Les agradecemos muchísimo. También a Pago Simple por ser, digamos, como el anfitrión o el promotor de este proceso. Y pues bueno, bienvenidos para el próximo viernes en el otro tema que vamos a abordar. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, César. Entonces vamos a dejar abierta la sala unos minutos para que por favor nos regalen feedback. Ahí en preguntas y respuestas nos dejan su comentario de si les gustó, si no, si qué funcionó y qué no funcionó. Gracias, Cecita. Con todo gusto. Muy buen día.